¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Estado Nacional. Connie, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un programa después de una semana que hemos tenido. Vaya semana. Ya tenemos el gabinete del presidente electo Gabriel Boric. Tuvimos la noticia el día viernes. ¿Cuáles son los principales desafíos de este gabinete que lo acompañará a partir del 11 de marzo? Será parte de lo que vamos a analizar esta noche con nuestros panelistas, además de lo que está pasando en la macrozona sur, Matías. Exactamente. En el debate, en la conversación de nuestro panel hoy día, tratar de dilucidar, de perfilar las personas que van a hacerse cargo de los 24 ministerios. Decías tú la macrozona sur, tenemos al senador de la zona, 4 asesinatos esta semana, 4 personas que estaban haciendo sus labores, que circulaban por caminos, por la vía pública o por caminos de sus comunas y fueron asesinadas esta semana en nuestro país. Estará con nosotros también hoy el nuevo, porque en marzo será el nuevo ministro secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson. Exacto. Hay mucho por conversar. Aquí comienza Estado Nacional. Nos comprometimos a ser un gobierno ciudadano de puertas abiertas, cercano y que siempre esté del lado de la gente. Ministerio de la Mujer y Equidad de Género va a ser parte del comité político y por eso compondría una mayoría de mujeres. El mandato es bien claro de escuchar, así que hay una agenda legislativa bien intensa que vamos a tener que tratar de hacer avanzar. Las prioridades de vivienda son claras. Hay un gran déficit de vivienda en el país, hay una gran cantidad de campamentos y además hay que repensar la manera en que se desarrollan las ciudades. Mire, no voy a opinar sobre los ministros de otros partidos. ¿Por qué no? Porque creo que no corresponde. Los quiero ver primero en su trabajo. A cada uno de ustedes, a cada una de ustedes, les pido que asuman sus tareas con el mayor compromiso y responsabilidad. Ahí está entonces el nuevo gabinete o el futuro gabinete que acompañará a Gabriel Boric a partir del 11 de marzo. Y aquí están nuestros invitados para analizar precisamente los desafíos, esos 24 hombres y mujeres. Son 14 mujeres y 10 hombres, así que los hombres van a estar en minoría, que no es la situación aquí. Están en mayoría, hay que decirlo. Sí, pues así que está bueno ya que se refleje en el Tal gabinete. cual. Gonzalo Winter, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías. Buenas noches. Isabel Pla, muchas gracias por estar aquí también. Muy buenas noches. Por este lado, el senador Felipe Cas, ¿qué tal? Muy bien. Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por Diputado, invitarme. por el otro lado, ¿cierto?, de Convergencia Social, Gonzalo Winter. Y Pancho Vidal, ¿cómo estás, Francisco? Muy bien. ¿Bien? Muy Francisco bien. Vidal, entró gente de su generación al gabinete prácticamente. Otros dicen gente de los 30 años, algunos dicen de la que colaboraron en la exconcertación. ¿No lo llamaron? No. ¿No? No, porque puede ser a lo mejor una pieza de garantía. Pues de... ¿Me lo miró bien el teléfono? Tiene que uno también ir desplazándose, Bon. No, está bien, pero... Pero- mucho- A ver, yo Pero estuve le sorprendió- 8 años en la Ya, moneda. Pero Francisco, ¿le sorprendió que además de las personas de Apruebo Dignidad estuvieran incluidos en este nuevo gabinete gente que era de ustedes, de la exconcertación, de la nueva mayoría? Lo que sucede es que yo creo que la decisión del presidente fue muy lúcida. Cuando le comunica en la mañana, me parece que del jueves, a su bloque, que esa es la decisión, y en la tarde al bloque de la centroizquierda autodenominado del socialismo democrático, que los va a integrar al gobierno, es una decisión, en mi opinión, muy acertada. ¿Por qué? Porque O sea, necesaria. sí, pragmática. pero Claro. que había, aquí mismo dijimos que había varias alternativas para lograr el objetivo. El presidente tomó la más corajuda, diría yo, que es integrar a la centroizquierda al gobierno para compartir responsabilidades, éxitos y fracasos. Y todo eso tiene una proyección hacia Valparaíso. Porque ahora, fíjate, con la inclusión nuestra al gobierno, quedamos con 67 diputados y 19 senadores. ¿Quiénes? ¿Ah? ¿Quiénes somos nosotros? Se pregunta Gonzalo Winter. Apruebo Dignidad tiene 37 diputados, ¿Más nuevo pacto social sin la DC? sin la decir 30.
Sí. 37 más 30 me da 67. Apruebo Dignidad tiene 5 senadores, 6 con la incorporación de Fabiola Campellay al bloque, más 7 socialistas y 6 PPD, 13 más 6, 19. Pero aún queda tarea pendiente. Porque la marca para lograr, por ejemplo, la aprobación, en mi opinión, de la ley básica, que es la reforma tributaria, tenemos que tener mayoría. Isabel Pla, ¿qué le pareció al gabinete, la conformación? Yo creo que es un buen gabinete para el presidente Boric. No sabemos si va a ser un buen gabinete para los chilenos. Un buen gabinete para el presidente Boric y su comité político, porque convierte un gobierno que era del Partido Comunista del Frente Amplio en un gobierno de centroizquierda, como dijo hoy día la futura ministra Vallejo, y es importante pasar de ser el gobierno del PC y el Frente Amplio a un gobierno centroizquierda. Es un buen gabinete para el presidente Boric porque logra incorporar, ¿verdad?, a Mario Marcel en Hacienda, y eso se lee como una señal. Primero, tiene una persona con trayectoria y se lee como una señal, por lo menos así se lee, de moderación, o como dijo Sebastián Edwards hoy día en una entrevista en el Mercurio, un mensaje de no vamos a hacer tonterías. Y es un buen gabinete también, fíjense lo que yo creo, porque la DC toma palco, como vaticinó la senadora Rincón hace algunas semanas, y yo creo que esa decisión tiene que ver también con un guiño probablemente al Partido Comunista, que tiene una distancia más grande con la DC, y con los sectores más de izquierda o más radicales del Frente Amplio. ¿No está de acuerdo Gonzalo Vinter con eso de que esto era un gesto para el Partido Comunista al no haber incluido a la democracia cristiana? Podría ser, ¿no? No, claro, pero o sea, es un dato, que la democracia cristiana tomó autónomamente la decisión de no ser parte del gobierno de Gabriel Boric. Era una decisión en que nadie de Apruebo Dignidad tuvo nada que ver, digamos. Pero en la segunda vuelta, ellos en su sede, en la segunda vuelta estuvieron por el triunfo por Gabriel Boric. Pero en la misma información en que nos comunican que van a hacer campaña por Gabriel Boric, informan que no van a ser parte del gobierno de Gabriel Boric. No estaba refutando la reflexión, sino agregando el dato que no es que Boric tomó la decisión de excluir a la DC, sino que la DC avisó, o sea, por favor no nombre a nadie de mi partido, porque de hecho sería transgredir una decisión nuestra. Pero es curioso porque, perdona, obviamente este es el primer gabinete, van a pasar muchas cosas en el próximo gabinete. Sin embargo, es curioso que no haya nadie ni cercano a la DC, pero sí haya estado presente, por ejemplo, la presidenta de la democracia cristiana en la ceremonia. Y para terminar, nada más que mi reflexión respecto al gabinete, no sabemos, es un buen gabinete para el presidente Boric, no sabemos si va a ser un buen gabinete para los chilenos, no sabemos si se va a escuchar la voz de Mario Marcel para efectivamente administrar una economía, controlar la inflación y poder financiar las reformas que ha comprometido, si se van a abrir los colegios como quiere el presidente Boric o se va a ceder a la presión de los colegios de profesores, y así en una serie de situaciones que tienen que ver con política y con gestión. Gonzalo, esto de la inclusión, ¿cierto?, que ha sido lo más comentado, esto del gabinete, lo comentamos de hecho el mismo viernes, la inclusión de los exconcertación, que es como el gabinete de amplitud. ¿Es en el fondo el precio que hay que pagar para poder tener votos y pasar las reformas del futuro gobierno en el Congreso? ¿No hay un riesgo ahí de, digamos, de alguna manera tener que comerse toda la crítica que han hecho ustedes mismos a los exconcertación que ahora están integrando? Yo creo que el que no quiere correr ningún riesgo no debería pretender gobernar un país, digamos, ¿ya? Pero quiero desglosar el asunto por partes. Lo primero que hay que decir es que sí, tiene que ver con los votos en el Congreso, pero no es solamente con los votos en el Congreso. Yo creo que una de las claridades que tiene el presidente Boric en este nombramiento es que no analiza a la hora de armar su gabinete solamente la foto en que está él frente a 2 millones de chilenos que lo aclaman la noche del 21 de diciembre, sino que dice, a ver, veamos el mapa un poquito más grande, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó con ese mismo pueblo en las parlamentarias? Y en la de senadores, no nos fue tan bien. Apruebo Dignidad tuvo el 23% de los diputados. Después de eso, mira la primera vuelta también. Y después de eso, yo creo que también recordó que hace solo 1.500 días estábamos aplaudiendo a un Sebastián Piñera que con las ideas completamente opuestas se había convertido en el presidente electo con más votos de la historia. Hace solo 1.500 días. Y ahora todas sus ideas, digamos, no están en el máximo popularidad. Entonces yo creo que el presidente Boric dijo, no bastamos. Lo que yo represento, lo que es Apruebo Dignidad, no es una gran mayoría social que tenga la fuerza suficiente, escucha bien, para implementar el programa de Apruebo Dignidad. Por lo tanto, llega a una situación en la que tiene que elegir. O me atrinchero en Apruebo Dignidad y me convierto en un guardián de la doctrina,
o me amplío de tal forma que yo pueda encontrar los caminos para implementar realmente ese programa. Y Gabriel Boric dice, a ver, ¿ante quién quiero ser juzgado? ¿Ante los historiadores de izquierda que vayan a juzgar la radicalidad de mis consignas? ¿O ante una ciudadanía que diga, ¿sabe qué? De lo que se trataba que Boric fuera presidente era de vivir mejor. De que el que no se podía operar, lo operen. De que el que iba a un colegio de mala calidad, vaya a un colegio de buena calidad. Y dice, voy a trabajar simplemente para implementar esta reforma para que a Chile le vaya mejor. Felipe Cast, ¿cómo calificaría usted esta forma de diseño que nos presentó el presidente Boric al país, con todos los matices que ya más o menos conocemos? Yo primero creo que el presidente electo Gabriel Boric ha hecho un acto de responsabilidad importante. Y yo creo que Mario Marcel, por nombrar alguno, creo que también. Creo que el Partido Socialista, por ejemplo, ha hecho un acto de responsabilidad importante. Y creo que habla bien de Chile, habla bien del presidente electo, habla de dejar de lado un poco lo que decía recién Gonzalo, esta lógica de competir por quién en el fondo es más purista en sus extremos, que probablemente fue la estrategia que ocupó el Frente Amplio en su minuto para denostar a la Concertación, que lo hicieron innumerables veces. Yo me alegra que eso haya cambiado, porque además creo que es mentira. Yo creo que la Concertación, yo siendo una persona que nunca votó por ella, es probablemente la coalición política de gobierno de Chile más exitosa de su historia. Fueron 20 años y usted lo mira por indicadores sociales, por indicadores económicos, por aumento de libertades, culturales. Tiene defectos, tiene el Transantiago, tiene muchas pifias, pero si uno es objetivo y se sale un poco del bosque, la Concertación es probablemente la coalición política más exitosa de la historia de Chile. Yo creo que hay cosas que mejorar. Creo que el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera tuvo logros muy importantes. Creo que incluso este gobierno, el tema de la pandemia, va a tener desde lejos una mirada también muy positiva, el manejo de la pandemia. Sería bueno también que el presidente electo hiciera un reconocimiento al esfuerzo que se ha hecho por parte también del presidente Piñera en esta materia. Pero yo creo que hoy día estamos en un momento importante y es darle la oportunidad a este nuevo gabinete que le vaya bien a Chile. Y yo creo que eso es la primera cosa. La segunda reflexión que hago, y que tal vez lo que menos me gusta de todo del gabinete, porque creo que tiene elementos muy positivos, hay algunas personas técnicas que son muy capaces, es que también hay un poco de cuoteo político. Y lo ha reconocido también parte ¿Cómo se porque puede necesita hacer un esos gabinete? votos, porque necesita esos votos. ¿Cómo se puede hacer un gabinete? Después uno podría decir, perdón la analogía, un seleccionador del equipo de Chile cuotea a los equipos. No, si la pregunta, tiene que haber de todos los sectores porque se trata de representar. La pregunta, Matías, es la siguiente. Es que lo que viene después. Yo no tengo tanto problema de que elijan en los ministros con ciertos criterios políticos para la amplitud. Creo que es bueno, de hecho. Y creo que Mario Marcel hace un gesto de generosidad importante. Y ahí discrepo con Gonzalo. Yo creo que Mario Marcel no va a estar dispuesto a aplicar el programa de aprobadignidad. Perdón, pero Camila Vallejo dijo hoy día que Mario Marcel está en función del programa. Perdóneme que les diga, yo no creo... Y Eisque Siches agregó que se había comprometido Mario Marcel con la condonación del CAE. ¿Puedo terminar mi reflexión? Puede terminar. Lo que quiero decir es que yo, conociendo a Mario Marcel, que además era el hombre emblemático de la dirección de presupuesto durante la Concertación, no creo que esté dispuesto a cualquier cosa. Y yo me imagino que la conversación que tiene que haber tenido con el presidente electo Boric es que no va a estar dispuesto a cualquier cosa. Y hay varios elementos del programa de gobierno que creo que no los va a cumplir porque creo que son malos para Chile. No porque él no quiera cumplirlos, sino que probablemente lo conversó con él. Ahora, lo que sí me preocupa es que a futuro, en los nombramientos de subsecretarios, de directores de servicios, se cumpla la promesa que hizo el presidente electo Boric, que no iban a haber cuoteos políticos, que se iba a acabar el amiguismo y que íbamos a tener un Estado más profesional. Entonces, si es que eso va a ser lo que va a ocurrir hacia abajo, pero yo feliz. Amiguismo, falta de profesionalismo y cuoteo son tres conceptos súper distintos. Por supuesto. Te invito a que los clasifiquís porque ambos son re malos. Bueno, el cuoteo político es cuando, por ejemplo, tú nombras a alguien que tal vez perdió una elección de diputado como director del Sename simplemente porque hay que darle pega. Que es lo que ha ocurrido en los últimos 30 años. Pero podría ser un buen director del Sename alguien que también haya sido candidato a diputado, digamos. No, de hecho eso no lo decide. Lo óptimo es que no lo decida el presidente de turno para darle un premio consuelo, sino que lo decida la alta dirección pública. Y lo que hemos tenido es que tenemos una alta dirección pública que ha fracasado. Y eso es lo que hay que corregir. Porque la única forma de que el Estado le pueda dar dignidad a los chilenos y podamos tener mejor salud, mejor educación, incluso más seguridad, es que los mejores lleguen a sus pueblos. Y los ministros claramente tienen que ser más con criterio político, pero los servicios públicos, ojalá que sean 100% meritocráticos y yo por lo menos voy a estar vigilando. ¿Qué dice Francisco Vidal? Que el presidente cumpla eso. Porque levantó la mano ahí con mucho ímpetu. Mira, lo que pasa es que, a ver, es imposible, y hay lecciones de la historia reciente, que ojalá el presidente las haya, es un buen historiador, él es abogado, pero lee mucho.
Por ejemplo, parte, en mi opinión, de la mala gestión promedio de mi gobierno, Bachelet 2, es que había gente en el gobierno que no creía en el programa. La DC. No, mira, me lo sé de memoria, no voy a nombrar a ninguno. Pero se refiere a la DC, ¿no? Cuando dijeron que, que no O se lo habían la leído. novedad de que No, hay gente solo del la DC. PPD y el PS. No, Rodrigo ahí nomás, Valdés tampoco era fanático dejo de la Nueva establecido eso. Ya. Cuando ¿Se los refiere a Valdés usted? No he dicho nada. No, porque yo le ¿Cuándo? estoy preguntando, no le he yo dicho. yo que el te voy a decir amiguismo que- no no voy a quiere decir que los andar con nombres. su Ah, eso ya, perfecto. ¿Ok? Adelante. Ya, entonces, el éxito de un gobierno es que su equipo de primera línea, y obviamente todos los demás, pero el de la primera línea esté comprometido con el programa. Lo que une a este grupo tan diverso, de distintas trayectorias, militancias, orígenes, identidades, es el cumplimiento del programa. Está en el Y ahí programa Mario la- Marcel, Entonces, la pregunta este argumento de Felipe de que Ya. Marcelo es especie de comisario. Pero ah, perdón, en el programa estaba el próximo retiro y acaban de decir que no va. Bueno, está bien, pero. No, pero es que compadre, me acaban de decir que lo que une es el, ¿El programa. está el quinto retiro? Sí, ¿no leíste el programa de tu candidato? ¿Está el quinto retiro? Sí. Así como quinto retiro. ¿No te lo leíste? Sí, claro que sí. Yo no, No, tengo parece ni que idea, no. fíjate. No está el quinto retiro. Por supuesto que sí. ¿Está el fin de la AFP? Sí. ¿Y Mario Marcel, usted cree que va a estar a favor de eliminar la O sea, AFP? lo que pero tenemos oye, que perdona, a ver, pero Matías, ordenemos la discusión. espérame. Entonces es Ah, increíble. interesante. No se lee ni el programa de tu candidato. No está el Si quinto Mario retiro. Marcel, que lo han levantado como un ícono ya. Si Mario Marcel, que yo lo conozco, fue el director de presupuesto en los 6 años que yo estuve en la moneda Y con el estuvo- presidente Lago. y estuvo en la lista- Si Mario Marcel no está de acuerdo con aquellos aspectos No puede sustantivos estar del en el programa, gobierno, bueno, Pero me acabas de decir que... fue irresponsable de aceptar, pues. Yo concibo a Mario Marcel, que es un hombre responsable, de que se aceptó ser ministro, ni más ni menos de Hacienda, y de acuerdo a lo que ha dicho, además, en sus declaraciones Pancho, públicas, se lo está planteó con el retiro, programa. ¿Qué pasa si probablemente se lo no lo- planteó el No, presidente y el es que presidente hay le un dio punto que yo garantía? quiero reforzar y apoyar a Pancho. Mira, yo también creo que en estas últimas 48 horas hay como un coro en donde no se escucha ninguna otra voz y da la impresión como que incluso Mario Marcel, a quien yo respeto mucho, no conozco pero respeto, fuera a ser como el guía, la proa del gobierno. Y no nos tenemos que olvidar. es que es bien. No, pero está bien, es una buena señal, no cabe duda. Pero mira, un gobierno está compuesto por el presidente de la República, por su gabinete y por un programa de gobierno. En esencia, la esencia no ha cambiado. Este es un gobierno encabezado por el presidente Boric, con un programa de izquierda, para resolver problemas de los chilenos en los que Felipe y yo estamos de acuerdo todos, que existen, y con un programa de reformas que no compartimos. Y eso no ha cambiado. Y tiene razón Francisco cuando dice que si Mario Marcel o Juan Pérez o cualquiera. Luisa o quien sea no está de acuerdo con un aspecto sustancial del programa, evidentemente que no puede estar en el gobierno. O sea, no podemos, a este coro que repite y repite que por la incorporación de una sola persona como que se transformó el gabinete del presidente Boric en Pero el le da- gabinete. le da una fisonomía le da- totalmente distinta a la presencia de Marcela al gobierno. Le ¿Sí da o no, que Gonzalo? es una ¿Distinta a qué? señal, Esa es la es pregunta. una A lo que la señal gente se oye, una imaginaba. señal que nosotros valoramos. ¿ah? ¿A qué gente? Es una señal que El nosotros Frente Amplio y el valoramos. Partido Comunista, A si ver, Mario Marcel es el emblema de la concentración. Vamos por partes. A ver, por partes, Gonzalo. ¿ya? Primero, Mario Marcel. ¿Quién es? Un extraordinario macroeconomista que en su escrito, si uno analiza lo que ha escrito como académico, es indiscutiblemente una persona más bien de izquierda, uno podría decir de más bien. centro-izquierda. Se define, izquierda. se define Socialdemócrata. como Pero Yo no lo estoy- conozco. Socialdemócrata Bueno, se define él. Yo- como de izquierda. Militante de la izquierda Pero- cristiana y del militante de la Partido izquierda cristiana, Socialista. etcétera. Entonces esta idea como entonces vamos a ir por partes, ¿ya? Segundo, un macroeconomista, especialista, etcétera, pero un hombre de lo público, un hombre que ha trabajado toda su vida en el Estado de Chile, un hombre que entiende la política, por tanto, este tema de los partidos, la Constitución, lo inadmisible, etcétera, lo conoce a la perfección, mejor que yo, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que Mario Marcel, en primer lugar, sabe perfectamente que la Constitución establece que el presidente de la República es su jefe. Y él, siendo un hombre inteligente, con mucho carácter, que incluso según ha trascendido en los diarios este fin de semana, también le ha traído problemas. Mira y dice, Gabriel Boric va a ser mi jefe. O sea, mientras yo cuente con su confianza, estoy en el cargo, en el momento en que no cuente con su confianza, me voy. Y dice, me gusta este desafío. Y en segundo lugar, lee el programa de Prodignidad, con lo exhaustivo que es Mario Marcel, y dice, yo podría trabajar en este gobierno. ¿Cuál es el dato biográfico que hay que entender de Mario Marcel para eso? Mario Marcel vivía en Chile el año 2019. Es decir, es una persona que mira lo que está ocurriendo en Chile y dice, con esta falta de paz, con esta falta de adhesión del ciudadano hacia la norma, con esta falta de adhesión del ciudadano hacia la República,
no se puede crecer. Entonces dice, yo necesito paz. Gonzalo, ¿me quiere decir que Mario Marcel no tuvo una conversación para poner ninguna condición? Por supuesto que sí, en cualquier trabajo pasa eso. Tú lo tuviste cuando entraste a TVN. Es normal. O no, Connie dice que no es tan así. No sé si siempre es así, digo, que uno pero puede poner las condiciones. ¿Cuáles fueron esas condiciones? No tengo idea, porque yo no estuve en esa pero hubo conversación. condiciones. Pero lo que quiero decir es que no me extraña que un Voy a economista... decir que el presidente electo acaba de decir hace pocos minutos en un canal amigo que Mario Marcel no pidió nada. Quiero hacer el punto. Mejor todavía. No, pero es que quiero hacer el punto, porque lo que pasa es que ustedes tienen en la visión de Felipe Kast, nosotros somos como unos orangutanes que van como tirando plata como a la chuña. Y quiero ser muy claro. En Chile había una situación de estallido social, de quiebre social, de quiebre institucional tan grave que era imposible el crecimiento económico. Es normal que un economista diga, yo necesito aplicar justicia social para que haya paz y de la paz el crecimiento. Y el liderazgo de Gabriel Boric con el programa Prodignidad efectivamente son buenas recetas para eso. Ahora bien, ¿significa eso que se va a aplicar el programa de Prodignidad a cabalidad, punto por punto, coma por coma? No, pues, porque en Chile el presidente de la República es un colegislador. Y eso no es una opinión mía, no es una reflexión recumberúmica que yo acabo de traer a TVN. Eso está en la Constitución Política de la República. Entonces nos establece que existe un poder legislativo radicado en el Congreso Nacional. Por lo tanto, efectivamente, el presidente Boric con Mario Marcel y el resto de su equipo van a tener que ir a dialogar y ampliarse para poder implementar esas reformas que son necesarias para que haya paz y, por lo tanto, desarrollo económico. ¿Y qué va a pasar cuando lleguen esas reformas al Congreso? No, primero que nada, yo quiero decir que yo soy más optimista de que Gabriel Boric está, y él lo ha dicho, ojalá en evolución. O sea, y yo honestamente creo que lo de Mario Marcel no es simplemente un cheque en blanco. Yo me imagino que aquí, al ampliar la coalición, hay un espacio para debatir cuáles son las mejores políticas públicas entre los mismos ministros y, por lo tanto, probablemente dejar de lado algunas ideas que Mario Marcel u otros puedan encontrar malas. O sea, el mismo Carlos Montes no pertenecía a Prodignidad, era un clásico parlamentario de la Concertación, hoy día está en el Ministerio de Vivienda. O sea, yo espero que... Más o menos clásico. Espero que sea bastante... Votó en contra de varias emblemáticas. Espero que sea por izquierda. Bastante flexible el presidente y no finalmente sea un presidente que no escucha. Primera cosa. Segundo, yo sí creo que aquí hay una serie de elementos que van a ser complejos para el presidente electo Boric, así como creo que en la parte económica con Mario Marcel puede hacer un esfuerzo importante. Yo creo que en materia, por ejemplo, del indulto, donde si se aprueba el indulto, va a dar una señal muy compleja, donde están hoy día, si ustedes miran la clasificación de los 144 casos, estamos hablando de casos de homicidio, estamos hablando de casos de robo con violencia, estamos hablando del caso de saqueos. O sea, yo realmente creo que un presidente que tiene a su cargo la seguridad del país, que dé una señal de impunidad, que tiene dos problemas. Primero, que le dice a los otros violentistas, oye, mire, yo en ciertos casos justifico o doy impunidad a la violencia. Y segundo, que es más grave aún, que no respeta la separación de poderes. O sea, ¿en qué minuto un diputado o el Congreso se dedica a hacer la labor de los jueces o de los fiscales? Si esto es extremadamente grave. Entonces yo realmente creo que si le sumamos a eso lo que pasa en la Araucanía y las palabras de hoy día en la mañana de Isquia Siches, yo lo encuentro realmente insólito. Ella acaba de decir, primero, que en la violencia de la Araucanía hay personas que se benefician de la violencia. Yo lo único que he visto que se benefician son los terroristas, que roban madera, que hacen tráfico de droga. Y realmente esta semana hemos tenido 4 personas fallecidas. Es realmente muy doloroso. 4 personas asesinadas, digamos, para no usar eufemismo. Y, lógico, asesinadas a sangre fría. 2 personas en Carahue, que fueron simplemente acribilladas. Una persona en Angol con un caso casi que de sicariato. Una persona en Cañete de 23 años, además del caso de Lumaco. Entonces, yo realmente cuando veo a Isquia Siches que dice, yo creo que hay personas no mapuches que se benefician del conflicto, ojalá que vaya al Ministerio Público y diga qué información tiene sobre esos casos. Y lo segundo, que es más grave aún, Pancho, déjame terminar. Y lo segundo, que es más grave aún, que dice un montón de temas. Es que te lo digo, Felipe, de este modo. Los 4 malditos no estamos en Marcel. asesinatos, ¿bajo qué gobierno están ocurriendo? Sobre este, pues. Y ocurrieron, desgraciadamente, No, lo que pasa es que parece que ya estuviera la moneda el presidente Boric. No, pero Pancho... No, pero claramente va a ser claramente este va a ser un tema que va a tener que enfrentar la ministra del Interior. Un momentito. Y la violencia se ha incrementado
más que nunca en Por estos supuesto, últimos 4 por años. supuesto, cuando tú quieres indultar a violentistas, No, la señal que das no, te y estoy que el dando el Congreso dato, quiere por indultar es heavy. Entonces, El dato. lo que te quiero decir, Pancho, Felipe. y con esto termino, déjame terminar, Gonzalo, es que es muy grave que el nuevo gobierno que viene dé una señal tan grave como decir aquí, yo voy a indultar a personas que han quemado Chile. Segundo, que hay personas que se benefician del conflicto en la Araucanía. Y tercero, una cifra que me encima errónea, dice que con el estado de emergencia han aumentado la violencia. Cosa que todos los datos que están, incluso el Ministerio Público, demuestran que ha reducido en un 40% los atentados. Felipe, solo un Entonces, dato. No, pero es realmente Gonzalo, grave. Es que hay cosas. Es que Y no hay digo cosas que se Piñera, dicen- oye, yo no estoy diciendo con esto que este gobierno haya hecho todo bien. No, Ya, Yo no, no quiero, Gonzalo. grave yo no quiero es que entrar el en este futuro gobierno debate. Sí, está tenga claro, la visión señal le parece permisiva. errónea. Yo no quiero entrar en este debate, pero Pero es que es un debate no, muy porque, importante para los no, porque chilenos, el del ¿cómo no? gabinete no estaba cerrado, pero Felipe No, habla no, de entremos en ese absolutamente todos tema los de la- temas, de la pero solo honestidad. quiero hacer una precisión por un tema de honestidad No, pero si la intelectual. hay que así del y por gabinete, lo- y por lo y quiero ver como tus niveles de honestidad intelectual. Tú vinculaste 3 veces en tu alocución reciente la discusión sobre el indulto del estallido con los asesinatos en la Araucanía. ¿Tú de verdad crees que hay un vínculo entre las dos cosas? No, por supuesto. hay No, un lo vínculo. dijiste 3 veces, está en la Por supuesto. ¿Pueden rebobinar? Hay un vínculo muy fuerte cuando tú Hay un quieres... vínculo muy fuerte. Por supuesto, Sí. cuando tú Ustedes legitimas la no- violencia... Nadie va a decir nada. Sí, Tú- yo oye, voy pero a ¿tú estás de decir acuerdo? algo. ¿Tú estás de acuerdo Cuando con me den la legitimar palabra, yo voy a decir actos algo. que son violentos? Creo que no hay ningún No. vínculo entre las dos cosas No, y que tú lo sabes perfectamente. No, pero a ver, Pero, Gonzalo. ¿tú estás de acuerdo con el indulto? Y que, ¿no es cierto? y que mezclar discusiones profundas, dolorosas, delicadas para los chilenos, de la forma en que lo están haciendo, para sacar de eso una consigna y pegarle una raspada a Isquia Siches por una entrevista, es lo más irresponsable que hay Pero, con temas Gonzalo, serios como los Gonzalo, temas Isabel de Pla, Isabel La Pla violencia necesita... es violencia en todas Felipe, partes. Yo quiero poner la pelota al piso. Felipe, ya. Felipe. Primero, Gonzalo, yo creo que calificar de consigna lo que estamos hablando aquí es bien... No, lo que pero, hace Felipe Cas. pero No lo asesinato, pero no me- escúchame, no es que me- no usemos no me- términos que... Porque hay mucha gente que nos está mirando de la Araucanía y de otras zonas del país que quiere saber cuál va a ser la impronta del presidente electo Gabriel Boric y de su gabinete para enfrentar un drama que nos toca a todos, desde Arica a Punta Arenas, que es la delincuencia, la violencia y dentro de la violencia en la Araucanía. Ese es un tema. Yo como chilena echo de menos, no digo que no vaya a ocurrir, pero yo echo de menos en el discurso del presidente y en el discurso especialmente en la entrevista de su futura ministra del Interior, un énfasis del sentido de urgencia en materia de seguridad. Ese es un punto. Segundo, es contradictorio con la actitud que mostró Boric, especialmente en la campaña de segunda vuelta, cuando sale a decir el segundo día el orden, la seguridad, la tranquilidad para nosotros importante, es contradictorio. Uno, que se sigue insistiendo en el indulto, que entiendo que ahora se está buscando una amnistía, es una señal muy potente de condescendencia, de subjetividad frente a la violencia. Es complicado que se haya advertido desde ya que se va a levantar el estado de excepción en la Araucanía y es muy complicado y sensible y delicado lo que dijo, ¿verdad?, la futura ministra del Interior esta mañana cuando acusa directamente a sectores civiles no mapuche, dice que se benefician del conflicto. Entonces, yo creo que no los que estamos aquí, sino la inmensa mayoría de los chilenos que vive afectada por esta razón tiene derecho a saber qué va a pasar a partir del 11 de marzo. Yo creo, Francisco Vidal, que fue ministro de Interior, ¿qué le parece, cómo leen en cuanto a señales políticas la entrevista de Isquia Siches respecto de lo que Es que no ocurre la vi. en la Araucanía? Ya. Pero dijo... ¿No ha leído usted Solo alguna? No, le he leído todo el día, pero no vi la entrevista a Solo la vez que BTN. hace. También solo veo TVN los fines de semana. Está Pero muy bien, fíjate, está muy bien. ¿cuáles son los desafíos, en mi opinión, de la ministra del Interior? De todo ministro del Interior, pero además agudizado hoy día. Ni más ni menos. Migración, delincuencia, narcotráfico y la guinda de la torta, la macrozona sur. Terrorismo. Lo que yo observo en la propuesta, en los diálogos, en las conversaciones, en la entrevista, e incluso en la decisión del presidente, dicha a ustedes en la reunión que tuvieron con él, de que no va a renovar el estado de excepción, yo creo que el gobierno y el presidente están haciendo una apuesta. ¿Una? Una apuesta. Apuesta. Es Presidente decir, Boric. voy a desmilitarizar y vamos a ver cómo reacciona frente a eso la CAM, la identidad de las quenches y todo lo demás. Está muy bien. Es una apuesta, una opción. Porque fíjate que tiene razón Felipe, todo lo que yo he leído es que el estado de excepción disminuyó en un 43% los incidentes. Vamos a integrar en esta conversación precisamente a alguien que está en la Araucanía, senador también de la zona, Francisco Huenchumilla, que está con nosotros a la qué distancia bien. telemáticamente. Senador, ¿cómo está? Senador, Muy buenas buenas noches. Muy bien, encantado, buenas noches.
Saludo a todo el panel, con todo gusto. Lo saludamos también desde aquí y yo quiero partir preguntándole en esta conversación, no sé si alcanzó a escuchar lo que estábamos hablando justamente antes, ¿qué le parece y si vio o si escuchó las declaraciones de la futura ministra del Interior, Isquia Siches, esta mañana en Canal 13, donde dentro de las cosas que dijo, confirmando que se levantará, ¿cierto?, el estado de excepción en la macrozona sur, dijo que había que sincerar o que transparentar que hay algunos sectores reducidos, dice, pero que son civiles no mapuches, que pareciera que les beneficia, se benefician del conflicto en la macrozona sur. Mire, es difícil interpretar a la futura ministra del Interior. Yo espero que en algún minuto el nuevo gobierno, explicite cuál va a ser su política en la Araucanía y en la macrozona sur. Sin embargo, uno pudiera pensar, por la vía de interpretar las palabras de la ministra futura, que se refiere a que hay un sector que pide la restitución de las tierras que están en manos de particulares, llámese agricultores y las forestales, y que pudiera haber algún sector de los agricultores o de las forestales que les convendría el conflicto en cuanto esto genera una polarización y entonces eso legitima el uso de la fuerza. Entonces, mientras más problemas haya, menos se resuelve el problema político de fondo. Entonces, esta interpretación... ¿Y usted está de acuerdo con esa hipótesis? Yo estoy haciendo una interpretación. Sí, no estoy claro en eso, pero mi pregunta es si usted está de acuerdo... Palabras Sí, voy a... Inmediatamente. Yo estoy haciendo una interpretación y lo lógico es que no haya una interpretación, sino que la política del gobierno sea perfectamente clara, de tal manera que el mundo sepa a qué atenerse. Yo personalmente pienso que efectivamente en la Araucanía tenemos un conflicto, que hay violencia, que la violencia no es aceptable y que efectivamente hay intereses distintos entre las forestales, entre los agricultores y entre el mundo mapuche que pide la restitución de esas tierras. Pero me cuesta entender de que alguien pudiera estar a favor de la violencia. De tal manera que yo me quedaría por esperar un pronunciamiento oficial del gobierno en su momento, cuando asuma. Senador, usted dice que está a la espera, de alguna manera, que el futuro gobierno fije su postura en la Araucanía o cuál va a ser, ¿cierto?, su postura. Pero una de las cosas que ya sabemos y que se ha anunciado es que no se va a extender el estado de excepción en la zona. ¿A usted le parece acertado? Y mirando el nivel de violencia al que hemos llegado, esta semana hay 4 personas que han sido asesinadas en esta misma zona. Claro, la pregunta suya yo se la respondo con otra pregunta. Para resolver el conflicto que tenemos en la Araucanía, un conflicto que se arrastra por décadas, en que llevamos más de 20 años con distintos gobiernos de distintos signos, entre los cuales está el gobierno en el cual yo participé, la pregunta ¿es el uso de la fuerza el mecanismo para solucionar este conflicto? Porque detrás de su pregunta está la validación del estado de excepción. Pero eso significa que yo estoy validando desde el punto de vista político, como gobierno, que la fuerza es el mecanismo para solucionar estos conflictos. Yo se lo estoy preguntando a usted, si usted considera correcto la medida que ha anunciado el gobierno. Yo no creo en esa solución, nunca la he creído, porque creo que este es un problema político que se arrastra por mucho tiempo y donde todos los gobiernos han dado los síntomas y no han ido a las causas profundas de la enfermedad social y política que tenemos. Si aquí la respuesta que tiene que darse es si el Estado y los particulares están disponibles para devolver las tierras que el pueblo mapuche demanda y que por supuesto que habría que cuantificar. Esa es la respuesta. Senador. Y es un problema de fondo Senador, que hay que resolver en la Araucanía. Usted le atribuye el 100% de lo que hemos visto, cada uno puede catalogarlo como sea, en la Araucanía, con su violencia, con los muertos, a un problema político o también hay un tema de delincuencia pura y dura, de clanes, de mafias, de carteles, porque puede ser que si eso ocurre, hay quienes han planteado la tesis de que grupos delictuales se aprovechan de la causa mapuche, que es muy legítima, muy antigua y muy sentida,
para cometer sus delitos e incluso tener beneficios económicos? ¿O usted cree que estamos hablando de un problema político? Es probable que dentro del problema político surjan este otro tipo de fenómenos delincuenciales. Se ha visto en otras partes del mundo, ¿no? Porque el fenómeno de conflicto étnico no es propio solamente de Chile. Y en otras partes, efectivamente, hay grupos organizados, puede haber narcotráfico, pero la pregunta que surge es la siguiente. En una sociedad, cuando hay este tipo de fenómenos, ¿quién es el llamado a dar una respuesta? Naturalmente que no son ni los periodistas, ni somos los parlamentarios, ni el mundo político, porque no somos profesionales de la investigación. El que tiene que dar una respuesta respecto de la naturaleza de los hechos de la Araucanía son los servicios de inteligencia, de la policía. ¿Y cuál es la respuesta de estos servicios? Nada. No hay respuesta a los servicios de inteligencia. Entonces ahí tenemos un déficit para que nos digan exactamente en qué consiste, quién está detrás de todo esto, qué hay. Los servicios de inteligencia no dicen nada. Y ese es el drama que tenemos en Chile. Senador, para terminar, quiero preguntarle, sacarlo del tema de la Araucanía y preguntarle por la exclusión o la no integración de su partido, la Democracia Cristiana, al gabinete del presidente electo. Usted emitió una declaración y por el tono de la declaración, en alguna, está buscando exactamente la palabra, pero la frase que hizo usted, pero dice de alguna manera que no le gustó la forma, que le habría gustado que fuera de otra forma. Esto de excluir a la Democracia Cristiana. ¿Usted pensaba que su partido debía estar integrado a través de un ministro o ministra? Y bueno que me hace esa pregunta porque estaba escuchando el panel y no hallaba cómo meterme. Ahora entonces, es su momento. Mire, cuando yo me refería a la forma, yo me refería al Partido Socialista, con el cual tenemos una larga historia, desencuentro desde los tiempos de Frei Montalva. Después nos reencontramos en la dictadura, de la democracia, y en los 20 años probablemente más notable de la historia de Chile. Nos unió ese eje histórico por mucho tiempo. Y sin embargo, la forma en que el Partido Socialista entró a este gobierno, sin decirnos nada, sin habernos tomado un cafecito, alguna explicación, haberle dado no un funeral de la manera tan informal que se hizo. Yo creo que ellos quedaron en deuda con esto, porque tarde o temprano a lo mejor en los recodos del camino vamos a tener que volver a encontrarnos. Yo me refería exactamente a eso. Claro que lo digo yo en mi estilo, formal, elegante, a los compañeros del Partido Socialista. Pero dicho eso, le quiero decir una cosa. Nosotros nunca pretendimos formar parte de este gobierno, pero por los cambios, y queremos apoyar al gobierno del presidente Boric, y así trabajamos por él, votamos por él, y estamos disponibles, digamos, para colaborar en los cambios que Chile necesita. Pero esto no significa un cheque en blanco, porque hoy día, después de todo lo que ha pasado, como decía Pancho Vidal, el gobierno tiene 19 senadores. Los demócratas cristianos estamos en una situación de independencia dispuesta para colaborar. Pero eso va a depender del mérito de los proyectos. Va a depender de la gestión política que haga el ministro de la Secretaría de la Presidencia y el Comité Político, de la manera como el presidente se acerque a la democracia cristiana, de la manera como los partidos, y PPD fundamentalmente en el Senado, nos traten a nosotros respecto de la gobernabilidad que necesitamos. ¿Sabe, senador? Esa pregunta que usted ha planteado recién se la vamos a dejar en bandeja porque luego del corte de la despedida de nuestro invitado va a estar aquí el futuro ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, a quien le preguntaremos por encargo suyo, y habrá escuchado su pregunta, a ver cómo van a ser tratados, con qué sutileza van a poder convencer a esos votos de muerte cristianos y conseguir los votos necesarios para aprobar leyes. Oye, y a propósito del tema que plantea mi amigo y ex colega del gobierno del presidente Lago, ¿quién ganó la democracia cristiana hoy día? Hay segunda vuelta, ninguno ganó de la mayoría. Ya. Oiga, senador, pero entonces puede entregarle directamente su mensaje, ¿cierto? Sí, pues. Además de la pregunta, no sé si usted tiene un mensaje para el futuro ministro secretario general de la Presidencia de cómo hay que tratarlos a la democracia cristiana para lograr... claramente no como los trataron desde el Partido Socialista, al parecer. Mire, yo espero conversar con Giorgio, a quien conozco y aprecio mucho, porque yo ejercí ese cargo
perfectamente cuando Pancho Vidal era vocero en el gobierno del presidente Lagos. Entonces le puedo dar algunas recetas que a lo mejor digamos, de cómo apearse con los parlamentarios, que son públicas independientes. Ya. Y cada uno tiene sus distintos intereses y formas de ver las cosas. Así que compleja, difícil, pero abordable. Muchísimas gracias, senador Huenchumilla. Que esté muy bien. Mire, yo le agradezco mucho. Faltó solamente que me preocupara por Mario Marcel, porque yo tengo una visión distinta de la que se dio ahí en el panel. Bueno, No, dígala, pues Dígala, ¿cómo nos va a dejar así? Pero no hubo una sola visión en el panel, quiero aclarar. No, ¿pero cuál es la suya? Ya, pero ¿cuál es la senador suya? Huenchumilla? Sí, Escuchemos al senador. Mire, yo creo que lo de Marcel responde a lo siguiente. ¿Por qué el presidente electo Boric nombró a Mario Marcel? Esa es la pregunta. No por qué Mario Marcel aceptó ser ministro, sino por qué el presidente Boric se fijó en él. Porque yo creo que cuando llega un gobierno que quiere hacer transformaciones profundas, quiere cambiar el modelo neoliberal capitalista que hemos tenido acá y cambiarlo por una economía más europea, más socialdemócrata, se va a encontrar con poderes fácticos que se oponen a los cambios. Y entonces él buscó una persona que sea creíble para tranquilidad de los grupos económicos que son precisamente los que hacen la presión en contra de los cambios. Y entonces Mario Marcel es una persona creíble para ese mundo. Y eso significa entonces que va a haber reforma, porque lo va a convencer de que esto es una reforma seria, que el país lo necesita. Y por eso va a haber también reforma de pensiones, porque él le va a decir que la AFP cumplieron un ciclo y hay que hacer las cosas bien. Y va a haber seguramente una reforma a las ISAPRES, porque Mario Marcel va a darle credibilidad a ese mundo. Muchas gracias, Por lo senador. tanto, creo que va a ser un gran aporte en ese sentido. Le agradecemos, senador Huenchumilla. El quinto retiro no está en el Muy programa buenas hoy. noches. Que esté muy bien. Que esté bien, buenas noches. Gracias, senador. Muy buenas noches. Segundos para Sí. cerrar cada uno de ustedes, Cada porque uno que piden está mucho la levantando la palabra. mano aquí. porque ya nos está esperando aquí el futuro ministro de la yo básicamente Parlamento simplemente va a tener que comentar esperar mucho más. de que la Araucanía no tiene un problema político, tiene dos problemas políticos. Tiene terrorismo, que ha significado la muerte de muchas personas inocentes y que claramente son personas que trafican droga, que están en robo de madera. Y por lo mismo, a la pregunta tuya, ¿por qué creo que es complicado la actitud que ha tenido Gabriel Boric? Porque votó en contra del proyecto robo de madera, votó en Que contra esa del no tiene proyecto nada que ver con mi antibarricadas, pregunta. votó en Seguí contra del mintiendo estado de como en el emergencia. quinto retiro. A pesar de que el Nada que ver 80%... con mi pregunta. Déjame terminar. Pues, No, pues si me tranquilo. interpelaste directamente con una Déjame mentira. terminar. ¿Puedo- No, tengo puedo- la responsabilidad ¿puedo de hablar decir o no? que no es cierto Pero si lo que me después estás diciendo. te estoy diciendo. Votó en contra del estado de emergencia, que el 80% de la Araucanía votó a favor. O sea, hablamos de descentralizar Chile y al momento de hacerle caso a lo que vota la región, el presidente electo vota en contra. Y tú también. Entonces, decir que uno está a favor de la descentralización y después simplemente hacer lo que se me da la gana, porque le quiero hacer el favor tal vez al Partido Comunista o no sé qué, no al Partido Frente Amplio, a mí me parece una inconsecuencia. Gonzalo, quería terminar con una apunte breve. Sí, son 4 cositas. Uno, el quinto retiro no está en el programa de Boric y lo dejaste instaladísimo. ¿Sí está? No está. Te lo voy a mandar. Por favor, no, si está en la página web, por favor. De hecho, en Twitter la gente lo está buscando, no está. Está bien. No. Está muy bien. Te lo Segundo, voy a mandar. en la Araucanía tenemos un problema gravísimo. Y no solo un problema, tenemos un montón de problemas. Que gobierno tras gobierno tras gobierno, década tras década, nos cabeceamos por intentar encontrar la forma de solucionarlo. Simplificarlo, ocuparlo como consigna, pegarle a un gobierno entrante es la peor forma. Y si hay un gobierno que no tiene nada que mostrar en resultados en la Araucanía, es este gobierno. Por lo tanto, que Pero haya si un Gonzalo- gobierno que diga, le quiero dar una vuelta a la forma en que el Estado de Chile enfrenta este tema, es positivo, porque este gobierno, si hay algo en lo que no puede mostrar ni un avance, es en aquello. Y lo Pero último, no meter el pueblo mapuche ¿era con los necesario? terroristas, si eso no tiene nada que ver. Los terroristas pero ¿qué tiene no que tienen ver? nada que ver con el pueblo mapuche, entonces los mezcláis juntos. Cuando tú ¿Por me qué? decís ¿En qué que momento? el problema ¿En qué momento? histórico El problema ha de la sido Araucanía, de dije. que efectivamente hay un conflicto, me estás diciendo que los terroristas Dije- son el pueblo mapuche. no. Y no tiene nada que ver. Pero no he Esos son dicho dos eso, problemas, no es Felipe uno. No los mezcles. No he dicho eso. Dije, Sí, de hecho, estoy todo lo diciendo. contrario. Dije, aquí no hay un problema, hay muchos Hay que dialogar con el problemas. pueblo mapuche que es pacífico. Y a los Ya. terroristas no hay que mezclarlo. Bueno. Ya. Está muy Isabel bien. Plan. No, Isabel. pero ¿por A mí- qué? ¿Pero por qué él hace un cierre de mi cierre? No, Eso pero yo si no cerraron, entiendo. es que Con si un no, tema- es con un tema interminable el completamente- cierre. con un Claro, tema si no, Gonzalo, no cierre su terminaba, cierre. Gonzalo. Con un tema completamente nuevo. Está bien, cierre su cierre. No te preocupes. Ya, lo que yo dije, que no tiene nada que ver con la interpretación que hace Felipe Cast, es que en la Araucanía hay muchísimos problemas distintos. Entonces no Y los que mezcles. agarrarlo... Felipe, Bueno, Gonzalo, ya, por favor. Vuelvo el próximo domingo cuando esté más tranquilo. No, si ya está hecho el Para que cierre. todos podamos cerrar Por eso, también, porque yo tengo un por eso, cierre Isabel, diferente que tiene que ver también con el destino del gobierno del cual tú vas a formar parte,
que va a ser mi gobierno porque yo soy chilena, aunque no haya votado por ello, y que es también el rol que va a cumplir Chile Vamos en la oposición, del que no hemos hablado, pero respecto al cual también es importante, ¿cierto? Y reiterar lo que yo he escuchado a las dirigencias. Yo mismo formo parte de la dirigencia de uno de los partidos políticos de la UDI, y es la total voluntad de ser una oposición muy firme para vigilar Estado de Derecho, libertades, probidad, etcétera, pero también constructiva, entendiendo que el país necesita cambios. No estamos de acuerdo con la fórmula de los cambios que propone el programa de gobierno Aprobó Dignidad. Sin embargo, compartimos que hay problemas que tenemos que resolver urgentemente. Vidal Francisco, ¿cómo Es cierra? muy simple. Muy simple. En mi opinión, el gobierno del presidente Boric va a ser el gobierno más difícil desde 1990. Listo, vaticinio. Lo más difícil. Y eso obliga a la izquierda y a la centroizquierda, con su incorporación, a hacer todos los esfuerzos políticos para la unidad de la izquierda y la centroizquierda, que ya se plasmó en el gabinete. Le agradecemos mucho a los 4 invitados esta noche. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien. Y a la... Fue al revés, ¿eh? Sí, pues, exactamente.